Lehenengo eta behin, ongi etorri eta eskertuta gaude ona gerturatzeagatik. Segurazki dakizuen bezala, kartela adierazten zen bezala, gaurko saioa ekitaldi bikoitza batean kokatzen da, ezta? Dakizuenez, gaur egingo dugu solasaldia, gaur gazteleraz hemen, Bilbon, eta datorren astean, datorren asteazkenean, izango da euskeraz Donostian. Bueno, supongo que bienvenidos, supongo que ya sabéis que la actividad de hoy forma parte de un bolo doble. Va a haber la misma tertulia, la misma conversación, la vamos a tener aquí en Bilbao en castellano y la semana que viene en Donosti en euskera. Como introducción simplemente voy a plantearos quiénes organizamos la actividad de hoy, a quiénes hemos invitado a participar en la actividad de hoy y en qué va a consistir la actividad, ¿no? Como los promotores somos dos organizaciones, por un lado la Asociación Federalista, de Unión de Europeístas Federalistas, de la Federación de Federalistas del País Vasco, una asociación que promueve el modelo federal y que, bueno, entre sus actividades está la promoción de distintos debates y también forma parte de su objeto de interés pues la regulación lingüística, ¿no? del plurilingüismo, la diversidad lingüística. Y la otra asociación que organizamos esta actividad doble, somos una asociación de reciente creación, tenemos año y pico, Euskara Denontxat, por un Euskera sin barreras, que es una asociación que quiere participar y promover el debate sobre política lingüística en torno a un decálogo de propuestas. Hay una página web ahí, Euskara Denontxat, y es un planteamiento de debatir sobre propuestas concretas, ¿no? Y bueno, también promovemos distintos charlas y distintas jornadas. Y bueno, pues para la charla de hoy, sobre las complejidades y los retos de la política lingüística vasca, donde queríamos centrar el debate de la política lingüística en el contexto de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca. Ese es un poco el objeto que les planteábamos a los invitados. Y bueno, y contactamos pues, con los tres ponentes que habían venido aquí, que agradecemos su predisposición para este debate en un tema que no siempre es sencillo, ¿no? Una breve presentación en orden alfabético. Alberto López Basaguren, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y que tiene una conexión específica con la materia de política lingüística, entre otras razones, porque durante unos años fue experto de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa. Es un experto del Consejo de Europa para la aplicación de esa Carta de las Lenguas Minoritarias, ¿no? Y bueno, además, entre otras muchas cosas que se podría decir de sus actividades, es miembro de Federalista, una de las dos asociaciones que hoy organizamos esta actividad. También hemos invitado a Selaí Nicolás, que es jurista y entre su trayectoria como profesora de universidad, como letrada de distintas administraciones, pues actualmente ejerce como letrada en el Parlamento Vasco, en el cogollo de donde se toman muchas de las decisiones que hoy aquí, en algunas de ellas vamos a debatir, ¿no? Y es letrada del Parlamento Vasco. Y por destacar también de las distintas cosas, en distintas historias en las que ha estado, es miembro también del Consejo Rector de Eusko Ikaskuntza y ha sido portavoz y miembro de la dirección de la plataforma Gure Esku Dago, la plataforma a favor del derecho a decidir, la plataforma de la que sigue siendo parte, pero la que ejerció como portavoz durante varios años. Y el tercer participante en la tertulia de hoy es Pello Salaburu, que de oficio, aunque ya jubilado, ha sido catedrático de Filología Vasca en la Universidad del País Vasco y fue rector también de la universidad durante un periodo. Y por destacar un par de cosas que le conectan con el tema de hoy, él es miembro de Euskaltzaindia, miembro
número del top 30 de Euskaltzaindia, de la dirección ahí de Euskaltzaindia, de los Euskaltzain osoaz. Si Wikipedia no engaña, presides o coordinas la comisión de gramática, ¿no? entre otras funciones dentro de Euskaltzaindia. Y bueno, de un perfil distinto, ¿no? Dos invitados turistas, el filólogo, pero quería destacar un libro que sacó hace unos años con la gran editorial Alberdania, del gran editor Jorge Jiménez, recientemente fallecido, Euskararen Etxea, ¿no? Ello hacía una reflexión sobre la situación del euskera, el proceso durante las décadas desde la transición hacia el principio de los 2000 y tal, sobre la situación y la evolución de la lengua, la situación social, y sobre una reflexión sobre los retos sociales, ¿no? Sociolingüísticos también de la lengua, no solo la realidad de la lengua, sino esa conexión social, ¿no? Euskararen Etxea, un libro muy recomendable, donde hizo una reflexión, ya digo, con esa perspectiva de lingüística aplicada en su interacción con la sociedad. Y presentados así brevemente los tres ponentes, ¿qué vamos a hacer hoy? Esto no queríamos liarles en grandes ponencias, también porque queremos facilitar que les dijeran que sí a la invitación, así que les hemos invitado a un diálogo pues, bastante flexible, ¿no? Entonces el planteamiento de hoy es que primero, con un tema muy abierto, bueno, como de esa otra manera, también con los perfiles de cada uno de ellos bien distintos, pues les planteábamos que reflexionaran sobre la situación actual social del euskera y sobre los retos, las complejidades, las problemáticas que se enfrenta la política lingüística vasca en el contexto, como decía antes, de la comunidad autónoma vasca, ¿no? de Euskadi. Entonces la idea que será en 10 minutos, esto intentaré controlar así con poca flexibilidad, bueno, pues cada uno hará un poco con rima y con métrica libre pues, el enfoque que quieran sobre ese tema, sobre la situación social del euskera y esos retos de la política lingüística. Después habrá un pequeño espacio donde ellos podrán interactuar sobre lo dicho entre unos y otros, y después haremos unas preguntas cortas, específicas con el perfil de cada uno, relacionadas con el perfil de cada uno, una a cada uno de ellos, donde también luego el resto de ponentes podrá, si quiere, hacer algún apunte sobre lo dicho, y luego ya abriremos pues un turno de preguntas o reflexiones cortas al público. Y todo con el límite de que a las 8 la sala hay que abandonar. O sea que, bueno, pues así que vamos ahí. Entonces, bueno, pues si te parece, Alberto, pues la palabra y muy brevemente, simplemente alegrarme de poder participar en un debate sobre un tema que para mucha gente en este país o mucha gente lo ha convertido en tabú, y que podamos debatir tres personas de perfiles tan diferentes como los tres que estamos aquí, pues es un placer, porque yo creo que hay que debatir entre todos, entre diferentes posturas, y solo del debate podremos obtener algunos resultados que permitan algo que es esencial, que es un consenso social amplio en esta cuestión. Muy sintéticamente, como exige la limitación de tiempo, se nos pide por una parte la valoración de la situación social del euskera en la comunidad autónoma del País Vasco, los problemas de la política lingüística y los retos que tiene. Entonces, sobre cada una de estas tres cosas, sintéticamente, sobre la situación social del euskera, bueno, sobre las tres cuestiones yo sigo estando apegado a un gran debate que tuvimos, en el que también estuvo Pello Salaburu en la ponencia, en el seno del Consejo Asesor del Euskera, lo que se llamó el debate Euskera 21 bat, Euskera 21, y yo creo que tanto en las conclusiones como en los retos, como en los problemas que había, yo sigo creyendo que aquella reflexión fue probablemente la reflexión con más seriedad y con más pluralidad que se ha realizado en este país sobre esta cuestión, y por desgracia tengo que decir que en estos momentos está en la papelera aquella reflexión. Sobre la primera cuestión, yo haría dos conclusiones generales sobre la situación social actual del euskera después de estos 40 años desde la aprobación del Estatuto, 44. Dos conclusiones generales. La primera es que estas 4 décadas o más de 4 décadas han permitido la normalización del uso social y público del euskera. Cuando digo público, digo ante los poderes públicos, lo que en 1978 desde luego no ocurría, o en 1979.
Cuando digo normalización, cuidado porque este término se utiliza de dos formas radicalmente diferentes. Yo lo utilizo en sentido estricto, es decir, que el euskera es en estos momentos una lengua que se puede usar con normalidad en el ámbito social, en el ámbito público, ante los poderes públicos, con alguna excepción a la que me referiré ahora, pero en general yo creo que eso está garantizado, y la prueba es que las quejas que hay en los dos organismos que recogen quejas sobre esta cuestión son anecdóticas, muy puntuales, lo que representa o lo que pone de manifiesto que esa normalización está mayoritariamente, muy mayoritariamente y sobre todo cualitativamente conseguida. Y en segundo lugar, pero también vinculado con ello, quienes venimos de los años 70 tenemos esa percepción, lo que en aquellos momentos, y yo creo que técnicamente, no sé si Pello me corregirá, pero se puede definir como situación diglósica de una lengua, yo creo que esa situación diglósica como arrinconamiento de la lengua a solo determinado tipo de usos, pero no válida o no utilizable en otro tipo de ámbitos y de usos o de registros, yo creo que eso también se ha superado, y en estos momentos el euskera, yo que doy clases de Derecho Constitucional en euskera en la universidad, lo puedo atestiguar, como lo pueden atestiguar muchas otras personas aquí. En estos momentos el euskera es una lengua que se utiliza en los diferentes ámbitos de la vida intelectual, social, etc. Y por tanto creo que esa situación de diglosía que había en los años 70, los años 60, etcétera, etcétera, y yo creo que ha sido superada y son los dos grandes logros, yo creo, de la política desarrollada a partir del Estatuto de Autonomía, de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Es verdad, como también se decía en aquel debate Euskera Hogeita Bat, que hay algunos ámbitos en los que eso no es plenamente así. Yo creo que hay dos ámbitos fundamentales, por razones muy diferentes en uno y en otro, y quizás con algo más de justificación por lo que yo conozco de otras experiencias en un caso que en otro. Fundamentalmente es la administración periférica del Estado, pero también tenemos que colocar ese problema en sus justos términos cuantitativos, puesto que aquí, salvo algún pequeño ámbito, la administración periférica del Estado es marginal, es muy minoritaria y afecta a muy pocos ámbitos de la realidad. Y el segundo ámbito es el judicial, en el que mi experiencia en el Consejo de Europa pone de manifiesto que ese es un ámbito muy especial en todos los países de lenguas minoritarias, en relación con las lenguas minoritarias en un país, por diferentes razones, y además hay que tener en cuenta que ahí confluyen muchos intereses y muchas intervenciones, y por ejemplo nos podemos encontrar con que un abogado quiere utilizar el euskera en un pleito, pero su defendido, su cliente, no entiende euskera y por tanto quiere que su abogado hable en castellano para entenderle. Es un tema complejo, pero son dos temas que hay que afrontar. La segunda cuestión, los problemas. Yo creo que los problemas en el ámbito de la política lingüística surgen fundamentalmente por dos problemas, pero el primero de ellos yo creo que se ha olvidado cuáles deben ser los objetivos de una política lingüística, y se han alterado los objetivos de la política lingüística, y a partir de ahí ha venido una serie de problemas. La política lingüística, en una situación de convivencia de dos lenguas que ambas son oficiales y en las que por tanto la columna vertebral es el derecho de las personas a elegir la lengua oficial que quieren utilizar, especialmente en el ámbito de la relación con todo tipo de poderes públicos, el objetivo de la política lingüística, el primero y el fundamental, debe ser garantizar que los derechos de cualquier hablante puedan ser ejercidos satisfactoriamente, es decir, que cada persona pueda elegir la lengua oficial de uso en el ámbito, en la relación con los poderes públicos.
la vida privada, cada uno sabrá si no quiere hablar con alguien que no hable en castellano, es su pleno derecho, pero sabiendo que por tanto habrá gente con la que no podrá relacionarse. Pero en el ámbito público, en el ámbito de los poderes públicos hay que garantizar. Y yo creo que se ha olvidado que el objetivo fundamental es ese, no el único, pero que el objetivo fundamental es ese, y se ha transformado en un objetivo de euskaldunización de la sociedad, como si fuese una anomalía el que en el País Vasco, en la comunidad autónoma del País Vasco, haya personas que no hablen euskera, la no asunción de que el euskera, nos guste o nos disguste, es una lengua socialmente minoritaria. Y si no partimos de la asunción de esa realidad, mal podremos articular una política lingüística que sea fructífera y que sea efectiva. Creo que en ese sentido se ha perdido la visión de que la política lingüística debe tener en cuenta la realidad sociolingüística, y tenemos que tener en cuenta que, frente a lo que luego diré, el nuestro no es un sistema, en gran parte, yo siempre he defendido que por fortuna, no es un sistema de separatismo lingüístico, sino de integración lingüística, pero los sistemas de integración lingüística, que es absoluta excepción en el mundo de los sistemas democráticos multilingües, debe ser gestionado con mucha mesura, siendo consciente de las limitaciones y siendo consciente de que no se pueden arrostrar o no se pueden pisotear derechos de un tipo de hablantes. En ese sentido, creo que esa alteración de los objetivos de la política lingüística nos ha llevado por muy mal camino, y es lo que hace pensar a algunos o hace mostrar a algunos una visión absolutamente negativa de los efectos de la política lingüística durante estos años, una visión absolutamente negativa de la situación actual social del euskera, y a adoptar medidas que vulneran los fundamentos de un sistema de doble oficialidad lingüística. Quizás luego entremos, y para finalizar, creo que todavía me queda algún minuto, los retos a los que debe afrontar esa política lingüística. Yo creo que es verdad, luego quizás haya tiempo para hablar, en un sector muy amplio de euskaldunes hay una sensación de frustración porque el euskera sigue siendo una lengua minoritaria, pero esa es la realidad. Y en el franquismo solíamos decir que había que aprender que las sociedades no se cambian por decreto. Ahora parece que esa idea se ha perdido. Yo creo que el objetivo fundamental, además del que he señalado, es decir, la política lingüística debe garantizar el derecho de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en el ámbito de los poderes públicos entendidos de forma amplia. Creo que sobre todo el objetivo debe ser el de fortalecer la comunidad de hablantes, cuando menos tal y como es. Y creo que ha habido un cambio de objetivos, cuando el objetivo durante estos años ha acabado siendo crecientemente el de incrementar el número de supuestos euskaldunes. Y eso ha hecho que sobre la escuela se ponga un peso que la escuela ni puede ni debe soportar, haciendo que el aprendizaje del euskera sea el objetivo fundamental en la escuela al que se deben subordinar todos los demás objetivos del sistema educativo. Y yo creo que eso es un error que nos está llevando a cometer errores muy importantes y a consecuencias poco satisfactorias. Un crecimiento aparente, un crecimiento de quienes supuestamente conocen la lengua, pero como es evidente, eso no supone un crecimiento ni tan siquiera lejanamente cercano a un incremento del uso del euskera. Y creo que se ha olvidado la diferente realidad sociolingüística en diferentes zonas del país, donde la lengua es socialmente una lengua viva, donde socialmente es una lengua natural, se pueden hacer cosas que no se pueden hacer, y se pueden hacer cosas de forma natural, de forma sin imposición, etcétera, que no se puede hacer donde la lengua no es una lengua socialmente viva, no es una lengua natural.
Y para acabar quería decir algo que se me ha ido. Teniendo en cuenta una peculiaridad que a nosotros, y con esto termino, Sabin, una peculiaridad de nuestra situación sociolingüística. Aquí se hizo una opción, que es una opción arriesgada, una opción que es absolutamente excepcional en el resto de las democracias plurilingües, y es la generalización de la oficialidad de una lengua con independencia de su realidad lingüística, de que en esa parte del país se hable o no se hable la lengua. Y eso crea importantes problemas y sobre todo obliga a unas tensiones en la política lingüística que hay que saber manejar con cuidado. Y para concluir simplemente, la segunda característica que habría que tener en cuenta en una política lingüística que persiga el fortalecimiento de la comunidad real de hablantes como primer objetivo, es que tenemos que tener en cuenta que, aunque tenemos una realidad sociolingüística diversa en el país, tenemos una peculiaridad, y es que la mayoría de quienes integran o integramos la comunidad de hablantes en euskera vivimos, la inmensa mayoría vivimos en zonas donde los hablantes de euskera somos minoritarios, y en muchos casos muy minoritarios. Pero sin embargo constituimos la mayoría de la comunidad de hablantes. Y eso obligaría a una serie de medidas en la política lingüística que yo no veo por ninguna parte. No sé si me pasó mucho. Razonablemente. Venga, pues ahora Pello. Pues Pello. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sari, eskerrik asko a todos los que os habéis acercado a oír estas palabras que vamos a decir aquí. Yo creo que Alberto ha puesto encima de la mesa muchos temas de interés con los que yo con algunos temas quizá no esté de acuerdo, pero en principio son los temas que importan en el debate para el que nos hemos reunido aquí. Yo voy a enfocar mi intervención de otra forma, y va a ser de trazo grueso, en el sentido de que cada una de las afirmaciones que voy a hacer aquí, o cada una de las declaraciones, requeriría tantos matices que no da tiempo, sin más, no me da tiempo. Entonces, iré diciendo cosas gruesas, bueno, de trazo pues limpio, sin más, ¿no? Lo primero, por ejemplo, claro, nos hemos juntado aquí para hablar de temas relacionados con política lingüística en la comunidad autónoma del País Vasco. Pero eso, desde la comunidad de vascohablantes, tiene poco sentido. Quiero decir, yo hablaré de eso, pero es que la comunidad de vascohablantes es una comunidad. En nuestro caso, una comunidad que va más allá de lo que es la administración concreta de la comunidad autónoma del País Vasco. Tenemos vascohablantes en Navarra, tenemos vascohablantes en la parte francesa, y entonces eso es lo que genera una comunidad a la que históricamente los vascohablantes siempre hemos llamado Euskal Herria, que es distinto de los Euskal Herria que se usa hoy en día. Pero el nombre con el que nos hemos referido a esa comunidad, mi padre siempre hablaba de Euskal Herria, pero desde luego no pensaba que Tudela formase parte de Euskal Herria. O sea, a ver, esto quiero precisarlo porque ha habido una apropiación, a mi modo de ver, indebida de ese término. No me voy a referir a eso. Me referiré únicamente entonces a la comunidad autónoma del País Vasco, y lo que tengo que decir es, lo primero que me viene a la cabeza en este tema es que la historia de la presencia del euskera desde los años 70, que es cuando empieza a ponerse sobre la mesa, es la historia de un difícil equilibrio entre fuerzas e intereses muy diferentes. Entonces me viene a la memoria, pues eso, el funambulista que está, tiene que atravesar la cuerda, y basta con que se incline a un lado u otro, eso se cae. Entonces yo creo que la idea del equilibrio me parece fundamental. Aquí se ha hecho política lingüística confiando en que hay fuerzas con intereses distintos, pero que se ha intentado buscar el punto de unión de esas fuerzas para que nada vaya en un sentido o en otro. Desde luego,
los que tenemos algunos años, pues lo que sí podemos decir con toda tranquilidad es que, sobre todo en los ámbitos urbanos, que es donde vive la mayor parte de la población, la situación del euskera ahora, en los años 70, es radicalmente distinta. Ahora hay mucha más presencia del euskera en esos ámbitos. Hay mucha más presencia del euskera en la educación. No soñábamos, yo no podía soñar en los años 70, cuando empecé a ocuparme de estas cosas, que casi todo el mundo se iba a educar en euskera. Eso era una cosa impensable, que podía haber muchos libros en euskera, era impensable, que en los medios de comunicación podíamos oír euskera mucho, quiero decir, a uno les parecerá poco, ya volveré sobre esto, pero que esa presencia está ahí. Yo recuerdo aquellas Oitalao Ordu Euskaraz, cuando se hizo allá por el Pleistoceno, aquel día, un día, a ver si conseguimos transmitir 24 horas por la radio, en distintas emisoras, si podemos transmitir 24 horas en euskera. Eso queda olvidado, ¿no? Ha habido movimientos culturales, el euskera en la calle está mucho más presente, ha habido mucha gente que ha intentado aprender y otros que además de intentarlo han conseguido aprenderlo. Bueno, yo creo que todo eso ha respondido a una política que intentaba satisfacer o que intentaba atender a los derechos legítimos de los vascolantes. Medio siglo después se han producido efectos diversos, algunos no previstos, porque han aparecido también nuevos factores. Algunos de estos efectos no previstos afectan al propio idioma, quiero decir, a la estructura interna del idioma. No voy a hablar de eso. Ya es un tema más concreto, pero el euskera está cambiando, o sea, internamente. Y no me estoy refiriendo aquí ahora al batúa, ¿no? Eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto. El batúa es súper necesario. No, me refiero a que el euskera, el uso del euskera, los mecanismos de hablar en euskera están cambiando, o sea, están cambiando poco a poco. Pero no me refiero a eso. Un tema... esta política ha afectado también a los agentes que están dentro de la comunidad lingüística vasca. Un tema clave que ha cambiado en 50 años es que los jóvenes hoy en día no sienten, y pongan si quieren comillas, no sienten el euskera para nada como lo sentíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Esa es una realidad. Lo mejor es aceptar la realidad. Esta es una realidad, para mí es evidente, otros pueden discutirlo, lo podemos discutir, pero yo creo que ese es un dato, no es una opinión, es un dato. Comienzan, al cabo de 50 años, algo impensable, comienzan algunas críticas más o menos claras, algunas muy claras, en contra de los, vamos a poner también comillas, de los privilegios de los euskaldunes. Este es también un dato nuevo. Y otro dato nuevo, que claro, es que cada vez tenemos más inmigrantes. Y eso es un problema. Yo no estoy echando la culpa a nadie, pero eso es, objetivamente, desde el punto de vista del uso de la lengua, ese es un problema, claro, que está ahí y que me gustaría que quien se ocupa de estas cosas pues lo tuviese en cuenta, ¿no? Este es un tema, a mi modo de ver, claro, fijaos, por ejemplo, que el otro día leí algunos datos, ¿no? Se hablaba de que si eran en Vizcaya, creo, de un 11% de inmigrantes o algo así. Claro, es que eso es lo que era Herri Batasuna hace unos años. Fijaos el impacto que tenía Herri Batasuna en la sociedad, el impacto que puede tener estos inmigrantes en estos temas de la lengua. Este equilibrio del que hablaba antes está basado en distintas... Está basado en distintos factores. Uno es la apuesta decidida que ha hecho la sociedad en la educación, desde la educación primaria hasta la universidad. Esto es una apuesta clara a favor del euskera. La apuesta política decidida también en la administración. ¿Cómo? Leyes, fondos, apoyos, que se ha hecho en la administración en general. Aquí tendríamos que entrar con muchas matizaciones, pero no puedo. Los cambios que se han producido en el personal de la administración, en los puestos de trabajo. Yo diría que todo esto
en realidad se ha basado en un trato, me voy a referir ahora a los perfiles lingüísticos, por ejemplo, en un trato generoso por parte de la sociedad al uso de la lengua en la administración. Por supuesto, para algunos, para mucha gente, esto es muy poco. Aunque el panorama sea radicalmente distinto del de hace 50 años, esto es poco. Para otros es demasiado. Claro, no olvidemos una cosa. El discurso normal en la sociedad ha sido que los euskaldunes amamos nuestro idioma. Bueno, digo los euskaldunes porque incluso los que parece que aquí, quienes no lo hablan también aman la lengua, lo cual me parece difícil, pero bueno, no olvidemos una cosa. Los euskaldunes amamos nuestro idioma. Y los euskaldunes queremos trabajar en la administración, más en estos momentos que hay problemas de trabajo. Pero también los castellano hablantes o los que hablan francés aman su idioma y también quieren trabajar. Estos son, parece que los únicos que tenemos derecho a hablar el idioma somos nosotros, y no, todo el mundo, a todo el mundo le gusta el idioma que aprendió de pequeño. Bueno, cierto, se ha avanzado mucho y hay ámbitos muy retrasados. Alguno de ellos se ha referido ahora mismo a Alberto, y bueno, en particular todo lo que está relacionado con la administración central está muy retrasado, también en empresas, también en familias, en fin, hay un corte de transmisión del idioma, esos datos están ahí. Este equilibrio se puede romper. No olvidemos otro dato que a veces lo olvidamos también. El uso de una lengua es un acto voluntario. Este es un tema que mucha gente yo creo que lo olvida. Es totalmente voluntario. Es verdad que puede ser facilitado o impedido por factores externos, pero al final es un acto voluntario. Y este es otro acto que hay que tener en cuenta. Ese equilibrista que está en la cuerda, que está con la barra, tiene que tener muy cuidado. Los que están a los lados de la barra y observando cómo se mueve, si tocan la barra, con qué fuerza lo tocan, porque se puede tocar por un lado o por otro, y se puede perder el equilibrio por cualquiera de las razones. Debemos ser conscientes de la fuerza que tiene cada uno cuando toca esa barra. He dicho que las nuevas generaciones sienten el idioma de otro modo muy distinto. Para mí es un problema grave este. Grave porque yo lo observo, supongo, aquí hay más matizaciones, supongo que la situación no es la misma aquí que en otros sitios. Pero yo, cuando voy a recoger al Ikastola a mis nietos, veo que muchos padres, que son euskaldunes, hablan en euskera con ellos y sistemáticamente entre ellos en castellano. Es un dato que está ahí. Claro, alguien me puede decir, no, en la sociedad, la sueca, puede que sea así, pero a mí no me importa eso, yo sigo hablando euskera, pero veo que otros no. Ese es un tema, a mi modo de ver, sobre el que hay que reflexionar muy en serio. Tenemos generaciones formadas en euskera, muchas veces hijos de euskaldunes que hablan en castellano. A sus hijos les hablan en euskera, a sus hijos e hijas, entre ellos en castellano. Y luego está el tema que he citado, el tema de la inmigración. Yo creo que todo, porque esto nos adentra en un terreno desconocido, yo creo que estos son algunos de los temas que una política lingüística o una reflexión sobre el idioma debería tener muy en cuenta. Y viene esto a cuenta, ya termino, también con otra afirmación de trazo grueso. A veces tengo la impresión de que pedimos fuera lo que no damos en casa. Estamos exigiendo fuera cosas y en casa, en la medida que tenemos esta posibilidad, no lo hacemos. No soy negativo, no quiero ser negativo, no soy negativo, digo que esto puede cambiar mucho de una parte a otra. Esta situación que estoy escribiendo se da en algunos sitios que en otros sitios no se da, pero creo que son cosas que debemos tener muy en cuenta. Y termino aquí porque habla luego. Gracias. Más ingredientes aquí para el debate. Ahora, Selay. Eskerrik asko, gonbidapeni. Eskerrik asko
ikuspidaren gonbidapenarekin, benetan interesgarri egiten zaidalako, ikuspegi desberdinak partekatzea. Hoy vamos a hacer la intervención en castellano y bueno, yo he preparado un PPT un poco que está en euskera, porque también sé que muchas de las personas que estáis aquí, pues por lo menos la lectura, muchos sabréis mejor que yo euskera incluso, y otros muchos pues podéis seguirlo también en euskera, ¿no? Pues creo que una de las claves va a estar en estas cuestiones, en saber convivir entre personas con opciones lingüísticas distintas, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente hemos partido los tres ponentes, ¿no?, de una reflexión de dónde venimos, si es que es obligatorio hacer esa reflexión, ¿no? Podemos decir, bueno, los datos que tenía yo, las reflexiones que yo he visto, pues partían de los años 60, ¿no? Y efectivamente en los años 60 el euskera estaba prohibida. Mi ama, por ejemplo, tenía sus aitas, su aita llama euskaldunes, y no pudo aprender euskera porque Franco no le enseñó, pero no solamente eso, no se pudo presentar a las oposiciones como maestra porque era hija de rojo separatista y redentista, y no se pudo presentar a las oposiciones como maestra hasta que no se asumieron las competencias por el gobierno vasco, ¿no? Entonces hay una comunidad que ama al euskera, y tanto ama al euskera que su objetivo era que sus hijos aprendieran euskera, ¿no? Y nosotros somos la primera generación que, bueno, pues que estudiamos en las ikastolas y que nos formamos en euskera. Entonces, si hacemos una reflexión de los años 60, efectivamente, el euskera estaba en el momento más débil de toda su historia, ¿no? Y el euskera no estaba implementado o no estaba desarrollado por todo el territorio, sino que eran islas, ¿no? Ya sabemos, sobre todo en las partes más rurales, en los ámbitos de las ciudades, pues eran una presencia mucho más escasa, ¿no? Y además estaba el grave problema de que en la medida que la edad bajaba, el conocimiento del euskera bajaba también, ¿no? Eran más euskaldunes los padres que los hijos. Pero gracias al esfuerzo de la política lingüística de estos 40 años, podemos decir que hoy en día la foto que estamos comentando es distinta, ¿no? Cada vez hay más euskaldunes en Euskal Herria, la gente joven, sobre todo, hay mucha gente euskaldun, pero hay mucha gente que entiende el euskera, y de la RIPRES, ¿no?, que se ha puesto con el euskera al día, ¿no? Hay mucha gente que ya es capaz de entender, quizás no de hablar, pero sí de entender, ¿no? Y sobre todo en la gente joven, y eso facilita mucho, como vamos a ver luego, la posibilidad de hacer nuevas políticas lingüísticas, ¿no? La actitud del euskera, como bien ha dicho Pello, ¿no?, y ha dicho también Alberto, ha sido muy positiva, y la sociedad era consciente de cómo estaba el euskera y no queremos perder una riqueza como la que tenemos, ¿no? Y la actitud, por tanto, pues ha sido de generosidad, abierta, y lo que sí ocurre es que en los últimos estudios que se están haciendo aparecen algunos elementos que preocupan, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entre ellos, por descartar algunos, es que en las zonas arnasgune, ¿no?, en las zonas donde el euskera tenía un uso muy densificado, se está viendo pues que se empieza a utilizar menos. Vemos que las referencias de la cultura en euskera pues están bajando. Vemos que la referencia de Euskal Telebista, que ha sido fundamental en el proceso de normalización del euskera, por el momento en que las televisiones están, pues ya no es tan referente. Y vemos que el uso, quizás que pensábamos que el conocimiento automáticamente nos iba a dar un uso, pues ese uso parece como que está estancado, ¿no? Y el estatus jurídico de la lengua pues está en ocasiones, y recientemente pues hemos visto sentencias, ¿no?, pues que lo ponen en duda, ¿no? Entonces, por eso lo pongo en rosa, porque creo que hay una reflexión que tenemos que hacer como sociedad, y es: ¿somos conscientes de que vivimos en una sociedad multilingüe, donde el euskera es la lengua propia de este país? Y eso me lleva a hacer una reflexión también cara al futuro, porque los que estamos aquí, yo ya tengo 56 años, 56 todavía no, 55, pero ya voy para los 56, y yo
yo lo que sí he recibido de las anteriores generaciones, de Euskaltzaindia, de Andrés Urrutia, que fue profesor mío, de muchos profesores y de muchos andereños y gente euskaldun que ha abierto su casa y ha abierto sus ámbitos de relación a una persona que no tiene los padres euskaldunes y que no traía el euskera de casa, lo que sí nos ha permitido es disponer de muchos recursos y de muchos medios con los que yo me he podido euskaldunizar. Yo en este momento tengo un nivel de euskera, digo, no sé, delante de un Euskaltzaindia, no me atrevo a decir, pero yo me arreglo muy bien en euskera, tan bien en euskera como en castellano. Y en ese sentido a mí me gusta pensar qué es mi aportación en este proceso, porque yo el proceso de normalización no lo veo como momentos estancos, sino lo veo como un proceso. Y nosotros vamos a hacer una aportación ¿para quién? Bueno, pues tenemos que empezar a pensar en el futuro, tenemos que empezar a reflexionar que nuestros hijos, nuestros nietos van a necesitar más recursos para que el euskera esté en un uso normalizado. En la medida que las personas entiendan el euskera, será más fácil que el derecho de elección lingüística se pueda utilizar. Entonces en el Parlamento, entre la gente que es euskaldun, yo hablo euskera y ellos me contestan en castellano y nosotros seguimos en euskera y ellos me dicen sigue hablando en euskera porque así yo hago mucha práctica. Claro, son actitudes, son comportamientos distintos que no estamos acostumbrados y quizás somos pioneros, no lo sé si seremos pioneros o no, pero sí veo que las personas que aman el euskera y que quieren que el euskera se desarrolle con normalidad, que siga en ese proceso, pues bueno, que tenemos que adoptar actitudes distintas que hasta ahora pues, se ven como raras, ¿no? Y luego, un dato, Eustat ha hecho un análisis prospectivo a 2036. Dentro de 10 años, los jóvenes de 10 a 14 años, el 90,5% son euskaldunes. Y las siguientes generaciones que ya nos están viniendo a nosotros al Parlamento, de juristas, son euskaldunes. Tienen como mínimo el perfil 3. Como mínimo, incluso algunos ya con el perfil 4. Y en ese sentido traigo una reflexión de Jon Sarasua, que lo voy a citar más de una vez en esta intervención, y es que se ha hecho mucho, hemos adelantado mucho. Puede haber valoraciones distintas, si es suficiente, si no es suficiente, ahí puede haber debate, e incluso es un debate sano. Pero hay una reflexión que creo que tenemos que hacer. Hasta ahora hemos hecho las cosas bueno, de una manera. Y a partir de ahora los datos son distintos, como voy a intentar explicar, y al ser los datos sociolingüísticamente diferentes, también nuestra política lingüística tiene retos distintos y nos tenemos que ir acomodando dentro de ese concepto y ese proceso. Y voy a ir muy rápido. En el conocimiento, los mayores de 16 años, hoy en día, el 74% es euskaldun. Yendo por los territorios, en Álava, una cuarta parte de la población es euskaldun. En Vizcaya, un tercio de la población es euskaldun. Y en Guipúzcoa la mitad. Es decir, hay una comunidad euskaldun vasco hablante, que tiene unos derechos lingüísticos y que los tenemos que respetar. Si nos vamos al uso, claro, es que conocimiento y uso, ya sabemos, porque eso nos lo dicen los estudios sociolingüísticos, no es automático. Yo, que estudié en la Ikastola, empecé a hablar euskera igual a los 20. Cuando mi novio empezábamos a tener después de que un lasandereño nos decían euskera, euskera, el andereño decía, pero nosotros tomamos la conciencia de que teníamos que hablar pues a partir de una edad. Entonces, a mí no me preocupa mucho, visto, no es que no me preocupa, pero los datos sociolingüísticos nos dan una comunidad de un 33%, la mitad de la población usa el euskera. Y como dice Iñaki Yurrebaso, los euskaldunes no le hemos dado la espalda al euskera, sino, de hecho, cuando hay condiciones de personas euskaldunes, hablamos euskera. Lo que ocurre es que nuestra sociedad es muy compleja. Y entonces, en esa complejidad, pues efectivamente, si hay una persona que no sabe hablar euskera, pues nosotros nos pasamos al castellano. Pero luego también intentamos lograr complicidades de esa persona que nos diga, venga, pues háblame un poco que ya entendemos y luego llega hasta donde llega, ¿no? Pero esos experimentos sociolingüísticos que los hacemos, pues dan sus frutos, pero
quizás hay que hacerlos de una manera más sistemática con la autoridad. Y en ese sentido, lo que también los estudios sociolingüísticos que yo he podido leer, lo que nos dicen es, para que el uso exponencialmente se incremente, tenemos que tener en cuenta dos factores. La facilidad del vasco hablante para hablar euskera, que siempre no es, porque efectivamente hemos recibido el euskera en la escuela, y si tú no tienes unos espacios, como yo he tenido la suerte, pues amigos en Guipúzcoa, o nos hemos movido a ambientes más euskaldunes, o que nos han facilitado que ese euskera que teníamos de la Ikastola, pues luego lo vamos haciendo más normalizado. Y por eso son tan importantes los arnasgunes, los ámbitos donde el euskera es normal, ¿no? Y por otro lado, que el hecho de que la facilidad de hablar euskera incide, y el tener esa red donde tú puedes hablar en euskera con tranquilidad, pues eso también facilita el uso, ¿no? Si no se dan esas circunstancias, esos factores, pues se dificulta. Pero es que yo creo, y esto es un dato que yo no lo oigo mucho y me parece que es un tema muy interesante, que es la cultura democrática. Hasta ahora, efectivamente, muchas de las cosas se plantean en términos de lucha. Gano yo, pierde él. Y yo creo que en una sociedad multilingüe y donde el euskera es el eje, porque es nuestra lengua propia, tenemos que ir desarrollando actitudes democráticas de escucha, de debate, por eso es muy interesante el foro que hoy habéis propuesto, porque hay opiniones distintas, hay experiencias diferentes, hay vivencias distintas, cada uno tiene las suyas, pero tenemos que ir a conseguir una política lingüística donde el euskera tenga futuro. Y en ese sentido, con esto acabo, yo creo que el nudo, la complejidad mayor que en este momento tenemos es cómo garantizar a esas personas que quieren hablar en euskera, que quieren vivir en euskera, cómo les garantizamos que en las distintas funcionalidades sociales pueden usarlo con normalidad. Porque una persona en el Estado español que habla castellano puede vivir en castellano sin ninguna dificultad. Y un francés en el Estado francés sin ninguna dificultad. Un euskaldun no lo puede hacer. Hay ámbitos funcionales donde nosotros no nos podemos desarrollar en euskera. Y en ese sentido, los retos para mí son la ciudadanía, las personas tienen que estar en el centro, eso no nos podemos olvidar. Tenemos que conseguir la universalización del conocimiento. En cuanto más Belarripress tengamos y más conocimiento de euskera tengamos, más libertad existirá para la elección de la lengua. Y yo creo que tenemos que lograr espacios donde el euskera se pueda utilizar con normalidad, y para eso se tienen que generar esas condiciones objetivas de densidad de personas que hablan euskera con normalidad. Y por eso introduzco un último concepto, y es el concepto de igualdad lingüística, que no sé si lo estamos definiendo adecuadamente. La igualdad lingüística efectiva supone que si los euskaldunes no podemos desarrollar muchos de los ámbitos sociales en euskera, tenemos que conseguir que esos ámbitos se puedan desarrollar. Por eso es muy importante en el ámbito de la administración pública, por ejemplo, los perfiles lingüísticos, y que ese debate se haga con cara a los datos sociolingüísticos que a futuro vamos a tener, que son una mayoría de gente joven en euskera, que tengamos en cuenta que la administración tiene la obligación de garantizar ese 30 y tantos % de personas que quiere vivir en euskera, que puede ir a la administración o puede trabajar en distintos ámbitos en euskera. Y luego, efectivamente, tenemos que desarrollar la cultura de la convivencia y la cultura del entendimiento. Venga, pues después de todos estos ingredientes, todos estos elementos para el debate, ahora hay un pequeño segundo turno, en 3 minutos, pues cada uno podéis lo que queráis apuntar, comentar, al hilo de lo que se ha quedado en el tintero o al hilo de las otras intervenciones. Venga. Yo había 2 cuestiones iniciales que quería mencionar y se ha referido a ello, y por tanto simplemente me refiero a ellas. En primer lugar, la política lingüística no solo no está teniendo en cuenta la situación ya de una importante migración en la comunidad autónoma,
además de no tener en cuenta la realidad sociolingüística, sino que no está previendo la sociedad que nos viene. La inmigración va a ser, o este país entra en trance de desaparición, o va a ser importantísima en los próximos tiempos. Y yo creo que la política lingüística que se está practicando va a chocar radicalmente con esa nueva sociedad. La segunda cuestión que quería mencionar, y también lo ha dicho Pello, es los cambios en las actitudes generacionales, y se está funcionando con esquemas de nuestras generaciones de jóvenes de los años 70, y yo creo que eso no va a funcionar. Quería insistir más en dos cuestiones. Una, también se ha referido Pello cuando habla del equilibrio. En una sociedad en la que dos lenguas son oficiales en igualdad de condiciones, pero una lengua es socialmente claramente minoritaria, como es el euskera, ese equilibrio es fundamental. Y ese equilibrio es el que ha permitido, sobre todo inicialmente, sobre unas bases que fueron objeto de un consenso amplio y que yo creo que fueron un acierto, ha permitido avanzar de una forma mayoritariamente o suficientemente pacífica con aceptación social. Eso se ha ido rompiendo y en estos momentos hay clara voluntad en importantes sectores sociopolíticos de romper con esos fundamentos, y yo creo que eso va a ser lo que pone en riesgo, lo que va a poner en mayor riesgo de que la política lingüística se convierta en un ámbito claro de confrontación. Una de las especificaciones de ese asunto es lo de esas sentencias judiciales de las que tanto se viene hablando, y sobre todo es muy significativo la interpretación que se ha hecho por un sector muy mayoritario de la comunidad euskaldun de lo que han supuesto esas sentencias como una ofensiva judicial contra el euskera. No puede ser calificado de ofensiva judicial si vamos analizando sentencia a sentencia. Es ofensiva judicial contra el euskera, voy a poner el ejemplo más claro, pero podría poner todos los demás. El que se diga que en una bolsa de sustituciones no se puede excluir a las personas que no tengan acreditado perfil lingüístico porque no se sabe si las plazas que van a tener que hacer sustitución tienen ese requisito o no, eso no puede ser calificado, y me parece que es muy significativo de la, y lo digo expresamente, manipulación que hay en la interpretación de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando que se ha considerado que era un momento en el que se podían saltar todas las barreras del índice de obligado cumplimiento, en un momento en el que hay un proceso por imposición de la Unión Europea de regularización de personas que están como interinos, y se ha aprovechado para personas que llevan un decenio, más de un decenio, en un puesto como interinos, ahora de repente ven que no se pueden presentar a la plaza en la que llevan más de 10 años. Claro, eso es romper el equilibrio ese al que se refería Pedro. Y para concluir, dos cosas. O conseguimos que haya, y ese debe ser un objetivo fundamental a mi juicio de la política lingüística, además de lo que he dicho, o conseguimos que haya una comunidad de vascohablante real para la que hablar en euskera sea una lengua natural, para que el euskera sea una lengua natural, o estaremos yendo hacia un fracaso histórico tremendo. Las estadísticas, los censos, etcétera, haber aprendido euskera no significa ser euskaldun y tener el euskera como una lengua en la que te puedes expresar naturalmente. Y si no es una lengua en la que te expresas con naturalidad, tenderás a mantener las apariencias de que hablas en euskera con ciertas personas en ciertos momentos, pero en cuanto tengas que hablar lo que te sale de dentro, hablarás en castellano. Y esa misma experiencia que se refería a Pello, yo creo que la conocemos todos. No sé si no es la experiencia de Zelay, pero sí es la mía, de personas que hablan en euskera, lo voy a decir en plan más bestia que Pello, con los hijos o con los críos y con los perros o los gatos. Pero luego el ejemplo que dan a esos hijos es que entre ellos, cuando hay que hablar de verdad, hablan en castellano. Y los hijos, lo hemos aprendido ya suficientemente, no hacen lo que les dices que tienen que hacer, sino hacen lo que ven que haces. Y creo que ese es un problema importante. Para concluir, eso nos puede llevar a un riesgo que hasta ahora se excluía en la comunidad vascohablante. Y es una situación creciente
no digo igual, pero crecientemente a la irlandesa, en la que todo el mundo sabe algo de euskera, pero casi nadie habla realmente en gaélico. Y eso me parece que debiera ser lo que debiera preocupar fundamentalmente, más que seguir obsesionándose con que se incremente el número de supuestos euskaldunes para luego aplicar unas políticas para unos supuestos hablantes que no van a usar nunca la lengua. Turno, 3 minutos. Sí, bueno, pues la verdad es que Alberto ha dicho algunas de las cosas a las que me he referido yo, lo ha dicho mucho mejor que lo puedo decir yo, o sea que es la desventaja de tener juristas en la mesa. Bueno, de todos modos quería hacer alguna puntualización de algunas cosas, porque a veces me da la impresión de que tenemos demasiados clichés. Vamos a ver, se habéis referido a la persecución del euskera, y es verdad que en muchas zonas se ha perseguido el euskera, pero hay que ser coherente. Si hablamos de una comunidad lingüística, en esa comunidad, incluso en el franquismo, la relación con el euskera ha variado mucho de un sitio a otro. Yo quería poner aquí una foto, no lo he podido pasar de esto, pero aquí yo me encontré con el castellano por vez primera en mi vida a los 5 años, cuando fui a la escuela. En una zona rural, absolutamente vasca, euskaldun, y el único ámbito, claro, de introducción era la escuela, ¿no? Bien, las maestras que tuve procuraban atendernos en euskera. Se lo puedo decir porque esa es mi experiencia. Hacía un esfuerzo. Yo creo que es del año, tenía que mirarlo, creo que es del año, tendría 7 años. A mí el gobierno de la Diputación Foral de Navarra, en su día, me dio un diploma por saber euskera y me dio, y mucho más importante que eso, y quería poner la foto del diploma, mucho más importante que eso, me dio 200 pesetas en la caja de ahorros, que era un dineral. Aquello era un dineral por saber euskera. Y eso se hizo en toda Navarra. Hay miles de personas como yo que tenemos, bueno, yo los he guardado, tengo el mío y el de mi hermano, los he guardado y quería mostrarlos, porque se persiguieron. Yo no puedo decir que se persiguiera el euskera, lo que sí puedo decir es que era un choque para una persona que nace en un pueblo pequeño, va a la escuela y se encuentra con un idioma desconocido. Eso era un choque, pero de ahí nadie me ha prohibido a mí hablar en euskera, nunca, que yo recuerde, jamás. Una vez me llamaron la atención en Madrid, porque iba con mi familia y me llamó la atención uno que pasaba. Pero yo no, esa no es, y eso hay que ser coherente, eso es parte de la comunidad lingüística vasca. Ahora, yo sé, una vez dicho eso, sé que en otros sitios la experiencia es radicalmente distinta. El programa lo impulsó Amadeo Marco, que era un eximio franquista, era presidente de la Diputación, pero muy vascófilo. Era del Roncal y él es el que hizo esto, y hubo a través de Miguel Javier Rumeneta, otra persona tenía por franquista, y Satrusti, que iban de pueblo en pueblo haciendo el examen a los niños a ver si sabíamos euskera. Al que era Benarriprest, el que podía entender, pero no hablaba euskera, le metían solo 100 y decían, el que venía vendremos y te daremos otros 100. Eso lo he vivido yo, o sea que no. Bien, cuando hablo, vale, perfecto. Una segunda matización que quería hacer es también cuando decimos que depende de las circunstancias, depende de las condiciones, hablamos de euskera o no, yo creo eso es verdad y no es verdad, las dos cosas. Hay muchas veces que en idénticas condiciones vascohablantes, euskaldunes, utilizan el euskera y otros utilizan el castellano. ¿Cómo es posible que podamos hablar de condiciones cuando yo veo, y he puesto el ejemplo de Castola, que es muy significativo, cuando veo que los padres, o cuando los veo en otras actividades, que voy allá, que los padres muchas veces son profesores de Castola y hablan en castellano? Eso se ve aquí. Entonces yo no estoy echando a ver, no quiero echar nada en cara a nadie. Lo que estoy es constatando una realidad. Y si olvidamos esta realidad, estamos buscando soluciones falsas. O sea, esto es algo que está sucediendo. Y como está sucediendo,
hay que coger el toro por los cuernos si realmente queremos que esto funcione. Lo digo solo en este sentido, en ningún otro sentido más. Bueno, y hay dos cosas sin más. Yo creo que Alberto se ha referido a la diglosia. Yo creo que la diglosia supera, esta es una sociedad profundamente diglósica. Otra cosa distinta es si pensamos que la política lingüística empieza y termina con la relación, en las relaciones con la administración. Ahí es verdad que se ha avanzado, pero a mí, como vascohablante, eso es uno de los temas que me interesa. Yo lo que quiero es tener una comunidad vascohablante. Muy bien, Pello. Déjasela ahí. Yo quería hacer... yo quiero hacer una reflexión. Es que a mí los términos muy alarmantes en este tema no me gustan, porque me parece que no nos permiten centrar el momento histórico en el que estamos. Y en este momento Euskaltzaindia ha puesto en marcha un debate estructurado, como en una sociedad democrática se hacen las cosas. Cuando hay distintas posiciones, tenemos la suerte de tener una institución que es la máxima autoridad asesora en temas del euskera, y ha establecido un debate donde se está reflexionando partiendo de lo que se ha avanzado. Y voy a pasar muy rápido 3 filminas. Se está planteando que es necesario debatir entre las opiniones distintas que pueda haber, pero cara a cuál es el futuro del euskera y de la comunidad vascohablante. ¿Cómo conseguimos que haya una comunidad vascohablante que se pueda desarrollar con normalidad en un territorio donde el euskera es oficial? Y en ese sentido se está, Concheibua también está intentando y a promover un debate social donde yo creo que tenemos que intervenir gente que pensemos de diferente manera con planteamientos constructivos. Por eso paso a ver en ese trabajo que está haciendo, que está coordinando Jon Sarasua sobre ese debate. Lo que deja en evidencia es el esfuerzo colectivo de esta sociedad, y todos esos campos que ahí veis son los que se han estado trabajando durante estos 40 años. O sea, el trabajo que se ha hecho en materia de normalización del euskera ha abordado todos esos campos y ha tenido un impulso social y ha tenido un impulso institucional, a veces bien coordinado y otras veces no tan bien coordinado. Y efectivamente hay un relato que tenemos que actualizar. Y en ese sentido están planteando continuar en 7 campos donde se estaban trabajando y abordar 4 nuevos saltos, 4 nuevos retos. Y claro, los retos, por ejemplo, antes os ha comentado Pello, el ámbito laboral, bueno, los 7 aspectos donde ya se está trabajando, y ahí, por ejemplo, aparece también el tema de los inmigrantes, porque a mí me parece un poco peligroso por la experiencia que tengo yo con los inmigrantes. Hay inmigrantes que cuando no te diriges a ellos en euskera, dicen: ¿y por qué no hablas conmigo en euskera? Si yo he aprendido en la Ikastola o en la escuela. Es decir, yo no comparto, porque esta sociedad, muchos de los euskaldunes actualmente, y yo no voy a poner de ejemplo, Bertsolari, que sus padres eran de Cáceres. Y Jon Maya es una persona que es euskaldun y hace berchos y escribe, y las canciones más de las más conocidas las ha escrito. Es un poeta euskaldun y sus padres son de fuera. Y a Jon no le categorizar a los emigrantes como personas que no van a ser capaces de aprender el euskera. A mí, yo por la experiencia que tengo con los emigrantes, de hecho se suelen enfadar porque dicen: yo puedo aprender euskera igual que has aprendido tú, y yo quiero medios, y mis hijos son euskaldunes y yo apuesto por el euskera. Y 4 yausis, 4 retos que nos plantea a hacer, pues efectivamente cómo euskaldunizamos el ámbito laboral, cómo ofrecemos un espacio
de tiempo libre o de cultural, para que efectivamente las personas no solamente puedan hablar euskera en los centros escolares, sino que también se puedan comunicar en el ámbito cultural y deportivo en euskera, los medios de comunicación, cómo los utilizamos para que el euskera también continúe su proceso de normalización, y el tema de la educación, cómo conseguimos que los alumnos aprendan euskera y que efectivamente quien más necesita, pues más recursos tenga. Y con esto lo único, creo que efectivamente el gran reto es que tenemos que reactualizar el discurso, y en este discurso hemos tenido una caja que hemos protegido, que hemos alimentado, y ahora la estamos abriendo, y efectivamente pues hay situaciones en que son incómodas para muchas personas, porque hasta ahora quizás no ha convivido con gente que trabaja o que habla euskera, y ahora cada vez se le hace más normal que haya gente que hable euskera, y a veces se tiene que quedar esperando. Mi ama a veces escucha y luego dice: ¿qué habéis dicho? Y nosotros comentamos. El convivir en un espacio multilingüe pues tiene sus formas de hacer también, y yo creo que esas las tenemos que ir experimentando siempre con respeto y siempre sin discriminar a nadie, y ver cómo vamos avanzando. Muy bien, es que José Lai. Bueno, pues antes de abrir el turno de preguntas al público, sintéticamente vamos a mantener, como os habíamos planteado, queríamos aprovechar el perfil de cada uno de los ponentes de hoy para que pudiera hacer alguna aportación desde ese punto, desde esa experiencia y biografía particular, ¿no? Entonces habíamos planteado a Pello que, habiendo sido su ámbito la universidad, habiendo sido director del Instituto de Euskera y habiendo sido rector de la universidad, pues de dónde hacia dónde, ¿no? Sobre la universidad, y bueno, pues alguna idea sintética en un par de minutos que puedas compartir por esa experiencia, esa experiencia que has tenido tú. Es que si no, la gente no va a poder hacer una pregunta. Bueno, voy a ser rapidísimo. No tiene nada que ver la universidad de hoy en día, la presencia de euskera en la universidad de hoy en día, con la que tenía hace 40 o 50 años. De nuevo me refiero solo a la Universidad del País Vasco. Hay varias universidades más en nuestro entorno, pero me refería a la Universidad del País Vasco. Curiosamente, cuando preparaba esto, pues no es fácil encontrar datos. Una cosa que me ha sorprendido, he tenido que hacer llamadas por teléfono, incluso después de las llamadas, ya tú vas a mandar, pero no. En fin, todas las universidades normalmente fuera tienen en el apartado principal que dice facts. Tú entras ahí y es un resumen de toda la esto. Pues yo sobre euskera he tenido que, para decir que hoy en día, esta es una diferencia enorme, que hoy en día el 54% de los alumnos de la universidad están matriculados en euskera, en líneas en euskera, pues lo he visto en recortes de prensa. No he podido encontrar. Lo que sí es verdad es que la oferta, es otro ámbito, la oferta de euskera es muy grande en estos momentos. En la universidad, en fin, voy a abreviar en la universidad de las titulaciones que tenemos en marcha, y con oferta idéntica o de igual peso en euskera y en castellano, o incluso con un peso superior en euskera en cuanto a la oferta de asignaturas, pues estamos ya, son 60, y todo el resto son 8, 5, 13, 15, o sea, el resto, los otros 15, es algo menor. O sea, esta es la gran diferencia. La oferta que tenemos hoy en día en la universidad en euskera es mayor que en castellano. ¿Cómo se explica esto? Pues muy fácilmente. Hoy hay asignaturas obligatorias, hay materias optativas, y puede ser el caso de que en las optativas pueda haber 6 optativas en euskera y 3 en castellano, porque ahí tienes oferta mayor. Vale. Son cosas técnicas en las que no voy a entrar. Solamente 2 preguntas. Lo que hicimos en la universidad estuvo bien, fue acertado. Era un campo prioritario para la implantación de las enseñanzas. Cuando sabemos que en el ámbito universitario el inglés es el idioma, vamos a decirlo, oficial por lo menos en la investigación, y también un idioma que atraería a alumnos extranjeros, hicimos bien. No había otros sistemas más simples y más baratos para conseguir lo que queremos conseguir, porque detrás de esto late la idea de que el euskera en la universidad es más complicado que el euskera en la calle, y es justo al revés.
El euskera técnico es lo más fácil. Bueno, fácil. No es fácil, pero quiero decir que al final es terminología y no tiene más problemas. Bien, lo dejo así, hay más cosas, pero lo voy a dejar. Vale, venga. Alberto le planteamos que desde la perspectiva federalista y con la perspectiva comparada de federaciones multilingües, pues qué aportación podía hacer o qué comentario podía destacar. Bueno, en 2 minutos simplemente lo voy a limitar a una idea básica, y es que creo que tenemos que tener en cuenta la experiencia de países que llevan casi 200 años de convivencia democrática multilingüe para poner los pies en el suelo. Los países multilingües democráticos son países de separatismo lingüístico, es decir, cada comunidad lingüística tiene garantizada la vida pública en su idioma. Aquí se optó, solo muy recientemente, en casos excepcionales, se fomenta el aprendizaje de la otra lengua oficial del territorio, y en esos países normalmente la condición de lengua oficial, cuando hay convivencia de lenguas, se suele establecer a nivel municipal. De tal forma que en ese ámbito puede haber un municipio, en Suiza por ejemplo, de lengua oficial alemana, y el municipio de al lado, en el cantón de Berna, ser de lengua oficial francesa. Solo en esos casos se intenta impulsar recientemente que se aprenda otra lengua. Aquí, frente a ese sistema, se optó por un sistema que yo he llamado de integración lingüística, imponiendo que en la escuela había que aprender necesariamente la otra lengua oficial. Esto se ha sacado de quicio en los últimos decenios en el País Vasco, y creo que se está, 2 cosas y como conclusión. Primero, no se está valorando suficientemente lo que ha sido una apuesta excepcional frente a lo que es habitual en los países democráticos multilingües, y aquí se da como absolutamente normal, es una excepción. Y segundo, esa falta de conciencia de que es una excepción y de los problemas que plantea nos está llevando a tomar medidas que yo creo que van a poner o tienen una seria posibilidad de poner en riesgo la paz lingüística. Venga, y a Selay le planteamos, por su militancia en Gurescu, una reflexión sobre la lengua, la soberanía, la importancia del Estado. Ese es el tema para que pudiera compartir alguna reflexión en 2 minutos sintéticos. Yo creo que el euskera, la política lingüística desde un punto de vista soberanista, conlleva que las decisiones las tomemos aquí. De hecho, la competencia en materia lingüística del régimen jurídico es propia de la comunidad autónoma vasca. Y en ese sentido, pues la lengua propia, es que tenemos lengua oficial, hay 2 lenguas oficiales y hay una lengua que es propia. Y el euskera, como lengua propia, tiene capacidad de poder adoptar medidas para promover y para proteger y para promover. En ese sentido, yo creo que la política lingüística no debe ser condicionada por poderes que no sean propios del territorio, y que tenemos que tener capacidad de hacer debates democráticos entre las personas que formamos esta comunidad. Y para mí es muy importante la deliberación participativa, que la propia sociedad participe en esos debates. Por eso me parece tan interesante ese foro que ha puesto Euskaltzaindia, y que esos debates sociales, que lleguemos a acuerdos también socialmente, que podamos trasladar a las instituciones desde la propia sociedad, y que esas instituciones luego, con las mayorías democráticas correspondientes, adopten las decisiones que consideren oportunas, con las que podremos seguir pues, interactuando y poder controlar a través de los mecanismos que tenemos. Creo que la lengua oficial, el régimen jurídico de la lengua oficial y la convivencia entre el euskera y el castellano también debe ser una decisión que tenemos que adoptar aquí. Y en cuanto a los derechos lingüísticos, pues tenemos que buscar unos mecanismos que nos permitan garantizar la elección de lengua, el uso de la lengua, y cómo vamos a ir consiguiendo esos espacios funcionales de uso normalizado
y de mayor densidad, donde la gente que sabe euskera, o bien porque lo entiende, o bien porque lo sabe usar, pues que sepa convivir y que se pueda ir trabajando y pudiendo ofrecer el servicio a la ciudadanía. Y lo único, una última reflexión que quería ver, no me daba tiempo, y es que también creo que el feminismo también debe tomar en este ámbito protagonismo. Y yo creo que el feminismo, entre otras muchas de las cosas buenas que nos trae, nos aporta una idea que se está trabajando por IDUR, por Lorea, por Leire, de que el euskera debe ir crear zaintza espacio, un espacio de cuidados también. Y ese espacio de cuidados también lo tenemos que saber articular y establecer. Y necesitamos también la política lingüística, los saltos que tenemos que hacer como sociedad para que el euskera tenga su uso normalizado y la comunidad lingüística pueda vivir en euskera. Esos esfuerzos, como cualquier esfuerzo, necesita también un acompañamiento de una gestión de las emociones, de los miedos. Yo no creo que tenemos que fomentar miedos en este tema, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir pues, deliberando y discutiendo y debatiendo y llegando a consensos. Y esos consensos nos marcarán el ritmo con el que podamos ir avanzando en el proceso de normalización de euskera. Para Esteriques, pues... Es que ríos cosas. Venga, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Pediría que las ideas que se quieran compartir, las preguntas sean así afiladas y sintéticas. Veo varias manos. Venga, Raimundo. Vamos a acumular tres preguntas o así, vamos a acumular y hay varias, ya veo 6. Venga, sí, datos para la reflexión. ¿Por qué en Cataluña la COPE, Antena 3 y todas las radios, cuando desconectan del nacional, hablan en catalán y en Euskadi ninguna habla en euskera? ¿Por qué el Correo tiene más euskera en la página web que el Deia? ¿Por qué Elkar, en la librería que hay enfrente del Gobierno Civil, los libros de euskera y las novedades están en el sótano y en la primera planta es todo castellano? ¿Por qué la euskaldunista solo la oye o la ve el 2%? Ahora creo que ha aumentado porque dan esta punta en euskera. Y no quiero seguir, es decir, y habla un maqueto de la margen izquierda, 40 años Euskaldunberri, y que se asombra con todas estas cuestiones. Es decir, hay un aspecto económico que no estamos viendo en el euskera, porque en la Feria de Durango no te dan ninguna factura con IVA. Todo es dinero, entre comillas. Y no quiero seguir. Varias cosas has dejado ahí. A ver, vamos a aprovechar el tiempo, silencio, venga. Me ha gustado mucho dos cosas que quería comentar y las voy a aprovechar para invitaros a todos. Alberto ha expresado muy bien que la finalidad de la política lingüística de origen tenía que ser que se nos ofrezca la relación con la administración pública en euskera y que somos una excepción porque se ha tratado de aplicar una ley independientemente del contexto sociolingüístico, como si en Valdegovía fuera lo mismo que en Mesaca. Y me ha gustado mucho la idea también de Pello de que, aparte de la comunidad autónoma, hay una comunidad de los euskaldunes. Yo soy euskaldun y trabajo en euskera. Pero sí se os ha olvidado una pata muy importante, que es la asistencia sanitaria. Y desgraciadamente sigue mi puntualización, pero también mi invitación. Hemos optado por un camino muy erróneo, que es el de los perfiles lingüísticos, que para muchos es una imposición. Voy a poner un ejemplo que imagínate que te dedicas a hacer biopsias o informes de anatomía patológica y nunca vas a tener un trato con un paciente. No sé por qué le tengo que pedir euskera. Pero en cambio esa política basada en porcentajes implica que se hace ad hoc, por pura casualidad lo que te toque. Y eso en medicina está prohibido. Entiendo que sois juristas, que sois mucho más, pero de medicina aquí lo siento, pero la gente no sabe. Sí me ha gustado lo que ha explicado Alberto de que hay otros contextos. Uno, por ejemplo, es Canadá, ¿no? Cómo se están aplicando otro tipo de ideas, de leyes, pero teniendo en cuenta también que la realidad sociolingüística es muy diferente en Ontario que en New Brunswick o que en Quebec. Entonces, una herramienta muy importante, o dos herramientas muy importantes que nos pueden ayudar, una es la de los estándares clínicos. Lo intenté, lo propuse al Parlamento y no me hicieron ni caso, porque un estándar clínico puede atravesar una frontera. Y un estándar clínico se puede aplicar en Ataun y en Leitza. Ataun es Guipúzcoa y Leitza es Navarra, sin imponer a nadie el euskera en Tudela.
pero para que esa persona de vista tenga asistencia en euskera. Y otras son los circuitos, que estoy encerrado y encabronado dentro de los arquitectos de aplicar los circuitos lingüísticos, establecer de forma estandarizada, protocolizada y muy bien controlada un circuito. Voy a poner otro ejemplo muy claro. Yo trabajo en Aramaixo. El 90% de mis pacientes no tienen ni la idea de castellano. Les atiendo en euskera, menos a los que no hablan euskera. Si yo tengo dos neurólogas que las tengo en Arrasate, que son euskaldunes las dos, si es muy sencillo organizar una agenda. El lunes la voy a hacer en euskera, el martes en castellano, el miércoles en euskera, el jueves en castellano y el viernes a los dos. Salvo una urgencia que le voy a atender por mis cojones en el idioma que sea, porque es una urgencia. Tenemos en nuestra actividad la capacidad de ser los líderes mundiales por los recursos humanos que tenemos y lo estamos desaprovechando. Yo os invito a todos, el euskera es un escudo que nos puede ayudar. Evidentemente, la anestosa es otro mundo, y uno que hace Dios es otro mundo. Espero que consigamos ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a los euskaldunes, a los castellanos y a esa otra pata que habéis comentado, que son los que están viniendo y que también tienen el derecho a asistencia sanitaria, porque si no, hay sindicalistas aquí, saben lo que tenemos encima, nos van a comer, nos van a pasar el rodillo y vamos a perder los servicios públicos en castellano, en euskera y para los inmigrantes. Nos van a joder vivos. Gracias, Héctor. Interesante. Creo que estaba Andoni. Muy invitado sobre dos afirmaciones que ha hecho Celay, que también las ha tocado. Es sobre una afirmación que es muy polisémica, tiene múltiples significados y a veces contradictorios, que es la lengua propia. Y yo creo que es un problema, porque si lengua propia simplemente lo abordamos desde el significado de que solo se habla en la comunidad autónoma vasca, comunidad foral de Navarra y en el Estado francés, ninguna discusión. Si lengua propia viene planteado sobre qué es la lengua de los vascos, tenemos un problema, y tenemos un problema de entendimiento de las comunidades lingüísticas. Lo mismo diría si me voy a España, me preguntas a los españoles, ¿cuál es la lengua de los españoles? El español. Tenemos de 15 a 20 millones de personas en España cuyo idioma no es el español, son otros, ¿no? Este es un problema. Yo, la pregunta sería, ¿desde qué sitio lo abordamos? Porque si lo abordamos en el sitio en que el castellano no es la lengua de los vascos, desde un sentido político, jurídico-político, tenemos un problema. Entonces, ese tema es un tema que a mí me come mucho la cabeza, porque creo que es uno de los ruidos que tenemos a la hora de las comunidades lingüísticas ponernos de acuerdo en muchas cosas. La pregunta puntual. Bueno, lo primero agradecer a las dos elkartes que han organizado la tarde de hoy y a los que estáis en la mesa, a los ponentes, ¿no? Se ha tocado muy brevemente el tema, se ha mencionado algo que estamos escuchando mucho en medios de comunicación, como es esto de la ofensiva judicial contra la euskera. Creo que es al margen de lo que cada uno piense, sobre si hay o no hay una ofensiva judicial contra la euskera, al margen de lo que cada uno opine sobre eso. Creo que tenemos que ver como un problema muy grave que en este país haya quien esté metiendo como perpetradores y como fomentadores de esa supuesta ofensiva judicial contra el euskera a trabajadoras y a trabajadores que lo que están haciendo es pleitear para defender sus puestos de trabajo, sus condiciones de trabajo, que no se les expulse de sus puestos de trabajo de una plaza en la administración pública o de una plaza o de un puesto de trabajo en una subcontrata de la administración pública, y que por eso, por defender sus derechos, luego con sentencias además que les dan la razón, es decir, que esos requisitos no tenían sentido, bueno, pues pretender que esos trabajadores y esas trabajadoras están atacando el euskera o se les mete dentro de esa supuesta ofensiva judicial contra el euskera, creo que tenemos que verlo como una irresponsabilidad histórica por parte de quienes lo están haciendo. Y creo, ojalá me equivoque, pero creo que también es algo que puede hacer mucho daño al idioma. Y creo que tenemos que verlo así. El hecho de que a esos trabajadoras y a esos trabajadores se les esté señalando con concentraciones delante de los juzgados cuando están teniendo lugar esos pleitos, creo que es algo terrible. Como digo, creo que es una responsabilidad histórica. Y brevemente, se ha mencionado que hay sindicalistas en la sala, yo soy uno de ellos, de Comisiones Obreras, concretamente. El caso que mejor conocemos, que además hay compañeros aquí que lo conocen mejor, como el de las empresas privadas, subcontratas, empresas privadas que atienden las casas de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo. Si aterrizamos en el escenario de esos trabajadores y esas trabajadoras, lo que se les dice prácticamente de la noche a la mañana es, después de muchos años en su puesto de trabajo, trabajando en euskera,
y atendiendo en euskera en muchos casos a la gente, se les dice: no vale simplemente atender y trabajar en euskera, tenéis que acreditar un perfil. Sois una empresa privada, no tenéis ningún tipo de liberación, ni facilidades, ni os vamos a ayudar, ni en tiempo, ni en dinero, pero tenéis que acreditar ese perfil, y si no, a la calle. Pretender que esa gente que se defiende son parte de una ofensiva judicial contra el euskera es una absurdez histórica y una irresponsabilidad. Ya citando luego las cosas, los ponentes, las que queréis entrar, ¿eh? Bueno, gracias por la charla, ha sido una maravilla. Y os voy a lanzar 4 píldoras muy sencillas. O sea, ser euskaldun es un infierno. O sea, sinceramente, en mi experiencia personal, yo he sido euskaldun 40 años y he sido euskaldun 7. Y cuando conoces la situación real del euskera es cuando usas el euskera, cuando te preocupas por saber el euskera y por intentar hablarlo y promocionarlo y pelear por él. En ese momento conoces cuál es la situación real del euskera, cuál es la tendencia de las personas y la posición de muchas personas respecto a la lengua, que no la conocías antes y tenías una idea muy equivocada. Y es cuando estás dentro, cuando la conoces. Entonces no hay un verdadero entorno real en el que dos personas tengan el mismo derecho. Una persona nacida euskaldun deja de tener un derecho que una persona nacida euskaldun tiene. Y eso lo compruebo con mis propias hijas, porque mis hijas, bueno, por suerte o por desgracia, mi mujer habla inglés, yo les hablo en euskera, no conocen el castellano, y yo veo su mundo es infernal. Es un mundo donde los funcionarios públicos, yo voy, hablo en euskera y me responden en castellano. Me para la Ertzaintza, de 7 agentes, ninguno era capaz de hablar en euskera. Ni uno solo. Era capaz, no te digo ya si le puedes pedir un B2, no sé, lo decía el compañero, que si hablaban o no hablaban los funcionarios. Es que mi hija deje de tener un derecho porque otra persona lo tenga, a mí me cuesta creer que eso sea posible también, ¿no? Y lo veo desde mi punto de vista. Y luego el problema más grande que tiene el euskera, y eso sí lo he interiorizado también en la actividad política en la que me he movido y en las personas que he conocido, el problema más grande que tiene es la desconexión que existe entre las personas que tienen una identidad política y una ideología política de un tipo que debería promocionar, defender y impulsar el euskera de manera, vamos, sin duda alguna, en el que en estos casos debería ser la excepción el castellano, incluso en el uso, debería tenderse hacia eso, y eso no ocurre. Es decir, yo eso lo veo continuamente. Hay personas individuales que tienen, digamos, son euskalsales, que tienen o tienden a tener esa preocupación, pero no es algo que debería ser el leitmotiv de esas personas. Por último, o sea, solo dos píldoras. Última píldora. Nuestra sociedad no es una sociedad bilingüe. No es verdad. Cuando decía Alberto no, que la gente se eligió el sistema de que todo el mundo aprenda todo. Bueno, porque nadie puede no aprender el otro. Tú no tienes derecho a no saber castellano. Tú no puedes no aprender castellano ni vivir sin castellano. Yo voy mucho a Irlanda, y algún día hablaremos de la situación de Agérico, pero bueno, nada tiene que ver con el euskera, o sea, no se puede, es incomparable. Agérico en 1850 estaba más desaparecido que el euskera en el año 60. Pero la situación de una sociedad es bilingüe cuando unas personas saben un idioma, otros otro, y algunas otras personas saben los dos. Y el mundo, yo me dedico a la informática, el mundo es en inglés, el euskera le pueden llamar que es un obstáculo que no sirve para nada. El castellano sirve para campo con el mundo real, como el euskera. Tú dices, no hablas con 500 millones de personas, no hablas con nadie. Tú no hablas con los 500 millones de personas esos. Esas 500 millones de personas, cuando tienen un negocio y haces una reunión online, es en inglés, todo es en inglés. Los pilotos hablan en inglés, los barcos mercantes hablan en inglés. Vas a academia.edu, como ha dicho Pello, el 90% de toda la ciencia del planeta está en inglés, pero es que el año pasado estaba en el 90 y pico %. Es decir, que tiende a no existir. Cuando haya, y esto es una píldora que algunos estáis de acuerdo, pero hay un momento que una parte de la sociedad vasca tiene que ser libre de no aprender castellano y aprender inglés. ¿Por qué una persona no puede ser libre simplemente de hablar euskera e inglés o elegir que sus hijos no aprendan castellano para tener una sociedad bilingüe real y poder desarrollar una vida en ese idioma? Hasta que eso no lo tengamos, no es real todo lo que hacemos. Nada más. Muchas gracias. A ver, veo tres brazos, os pido esfuerzo sintético final. A ver, Yasmin. Súper sintético. Lo habéis mencionado de alguna manera los tres, habéis hablado de normalización y muy específicamente Xelai, que me ha encantado, ha hablado, bueno, ha puesto un poco en cuestión la cuestión de los datos sobre el uso de los que, ¿no? Y
y lo que de alguna manera condiciona el entorno a que efectivamente los datos del uso pues sean relativos, porque no somos libres, como decía el compañero, de expresarnos en euskera si hay algún castellano parlante en la sala, por decirlo de alguna manera. Voy al grano. Es posible, y sobre todo se lo digo a Alberto, ¿crees que es posible fortalecer el número de hablantes sin incrementarlo? O sea, quiero decir, ¿es posible proteger el número de hablantes, de vascohablantes en la actualidad, sin incrementar efectivamente el número de vascohablantes en la sociedad? Dos brazos y el minuto final que van a tener para ver lo que os puede responder a las reflexiones. A ver, bueno, yo voy a tratar de ser breve. Sí. Me ha parecido muy interesante y quería introducir algún matiz que no se escucha. Bueno, creo que a lo mejor la cuestión está en lo que habéis hablado, sobre todo Alberto y Pello, sobre el equilibrio, ¿no? O sea, que estamos en una cuerda floja y ese equilibrio se ha roto, pero se ha roto por determinados sectores y se ha roto porque se ha querido romper. O sea, los acuerdos sociales, políticos y sindicales con el tema de luego lo que se ha llamado ataque de los jueces se han dado. O sea, se han dado porque se ha querido saltar las normas para subir un listón. No sé si es lo más importante, pero creo que quiero decirlo, ha salido y me parece que ese tema se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y luego hay otra cosa, o sea, ha habido bastantes artículos, yo estoy en la Asociación de Federalistas y pues algún miembro, pues, el tema, vamos a ver, el euskera ha avanzado muchísimo en estos 40 años y tiene que seguir avanzando, pero si damos todo a la escuela, yo creo que el tema de que se quiera mejorar el euskera, subiendo los niveles de enseñanza en euskera, cuando hay mucha gente que, o sea, hay dos lenguas oficiales y dos lenguas que se usan aquí y no se pueda elegir en castellano o no se fortalezca eso, tenemos que ir a una sociedad multilingüe en que el inglés sea importante, pero ¿por qué tenemos que obligar a que se hable solo en euskera? O sea, me estoy explicando mal, pero yo creo que mucha gente y de la gente que estamos aquí optamos en nuestro momento porque la inmersión lingüística del euskera de nuestros hijos. Optamos por aprender euskera o intentarlo, no sé qué. Entonces tenemos nuestro corazoncito ahí, pero tenemos que ver que los datos hoy en día de nivel educativo dejan que desear. A lo mejor lo último que digo, con una elección entre euskera, inglés, castellano, libre, avanzaríamos. Venga, 30 segundos la última palabra. Sí, y se cierra, sí, ya cerramos. Espera un momento, no hagáis estampida. No. A ver, sí. A ver, un segundo, sí. A ver, aguantar 2 minutos. No, si no se aguanta, entonces bueno, ya está. Cuidado. No puedo hacer porque no hay tiempo, sí. Mi hija, Vale. Pero a mí sí que me gustaría a Seray, es que va a hacer el grupo de bueno, lo que es gente, siempre veo que hay una cosa de la política vasca, también la veo aquí, sobre la situación de las mujeres vasco-parnastas que hay en la administración vasca, en la cual este año algunas de esas mujeres, la pudieron saber, van a ser expulsadas por parte de las administraciones porque es un idioma no está reconocido y se le impide el proceso de sus derechos y van a perder su plaza. ¿Qué es lo que van a hacer por esas compañías? Que yo tengo casos que hacen 3 casos, a los que yo conocen, ¿qué van a hacer exactamente? Meter por esas personas, esas ciudadanas. Vale, Luis Hecho, como se apaga ya la luz en las contestaciones, podéis coger a los ponentes, en la salida y podéis preguntar esto y ya. En la Torre Gaztean, en Donostia, la Torre Gaztean, allá habrá servicio de traducción la semana que viene, o sea que si tenéis alguien que esté interesado y no sabe euskera, habrá servicio de traducción.